¿Cómo van? ¡Woohoo! Ay, no, yo estoy súper feliz de estar acá, de verdad, un gustazo, pero me permiten empezar con algo muy personal. Sí, ven, estoy que me muero de los nervios. Eh, y eso se lo quería decir porque yo siento que al decir las cosas que uno siente, se quita un peso de encima. ¿Sí o no? Como dicen los chicos, soy nueva formadora en este equipo porque hace un año yo estaba sentada ahí donde están ustedes en estos momentos. Y precisamente emprender con propósito me ha llevado a lugares donde yo nunca jamás pensé estar, como por ejemplo aquí. De hecho, cuando Alejo me hizo esta invitación, mi primer pensamiento fue, no, o sea, yo por allá no me voy a acercar, yo por allá no puedo ir. ¿Y por qué? Porque tengo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo del que dirán, miedo de si lo hago mal, miedo si me equivoco, y qué tal que yo acá empiece a tartamudear. Dios mío, yo, puros pensamientos automáticos, ¿sí? Pero después vino algo muy importante y es un recuerdo de una frase que le escuché justo a la persona que nos tiene reunidos hoy aquí, que es Alejandro. Alejo ya sabe que yo siempre hablo de esta frase porque me quedó guardada y siempre la utilizo cuando me da miedo hacer algo, cuando me da miedo dar un paso que yo sé que quiero dar y que yo sé que puede significar una gran oportunidad para mí, pero me da miedo hacerlo. Entonces, esta frase dice algo así. No la voy a decir textual porque no la recuerdo. Soy medio mala con las frases. Pero me acuerdo que en una clase, en un taller en línea, Alejo dijo, cuando a ti se te presenta una oportunidad y tú la rechazas, lo estás haciendo no porque no estés capacitado, no porque no tengas las habilidades para hacerlo, no porque no quieras hacerlo, sino porque te estás recordando en una versión tuya que todavía no lo ha hecho. Y eso es muy diferente, ¿sí o no? Porque todos aquí tenemos capacidades, habilidades, y si no se tienen, se desarrollan. Pero cuando le decimos no a algo, que sabemos que si lo hacemos podemos avanzar hacia donde queremos estar, pues nos estamos perdiendo una gran oportunidad que realmente sí podemos sostener en nuestras manos. Porque si tú tienes un deseo de corazón, ese deseo está allí porque tú eres capaz de sostenerlo, porque tú has venido a ser esa persona capaz de sostener eso que quieres. Entonces, en ese momento yo dije, no, pues me voy para allá, si yo acá me muera del susto, no me importa, yo voy. Y por eso estoy aquí, porque esa frase me hizo conectar con mi propósito. Y mi propósito, chicos, es servir, es ayudar, es compartir a través del conocimiento que he adquirido durante estos años con más personas que quizá también tienen esas ganas de dar ese paso y que los saca de su zona de confort y que obviamente les da miedo, pero quieren hacerlo. Entonces, aquí les voy a hacer una pregunta y levante la mano quien en algún momento de su vida ha tenido miedo de dar un paso que sabe que si lo da va a ir hacia donde quiere llegar. ¿Quién ha sentido miedo? Muy bien, chicos, me encanta. Gracias por la participación. Entonces, esta ponencia es para ustedes. La preparé con mucho amor y vamos a hablar entonces del propósito, ¿sí? Para mí, realmente hoy en día el propósito no es algo que se busca, porque cuando yo estoy buscando un propósito, quiere decir que no lo tengo. Y cuando yo digo no lo tengo, entonces me siento ¿qué? Vacío, ¿cierto? Entonces, bajo mi filosofía de vida, yo digo, el propósito no es un destino, es una forma de estar en el mundo. Y cuando yo empecé a adaptar esta filosofía de vida, entonces, chicos, ya más adelante lo van a ver, pero mi vida se transformó como si fuera magia. Y hoy en día me pasan cosas como estas. Para mí estar aquí es magia. O sea, hace un año estaba ahí sentada, jamás pensé en estar aquí, en ser parte de este contexto que me sostiene, que es amoroso, que son personas llenas de conciencia, de ganas de evolucionar y de ser mejores cada día. Ese tipo de cosas son cosas que suceden cuando tú estás alineada o alineado con lo que tú ya eres. Porque yo quiero que ustedes entiendan que el propósito literalmente ya está y es ser ustedes y vivir el momento presente. Entonces allí empieza a alinearse todo, se alinean ideas, se alinea tu energía, tu comunicación y en el caso de los negocios, porque me encantan los negocios, me encanta la venta, pues tus clientes, ¿sí? Literalmente dejas de enfocarte solamente en lo técnico. Yo tengo una agencia de marketing y créanme que yo he pasado por todas en esa agencia. Cuando estoy conectada con mi propósito,
Eso fluye increíblemente, las estrategias. Por ahí uno hace investigación del mercado, obviamente es muy importante. Hablamos de funnels, de tráfico, campañas, copy, etcétera. Por ahí vi a Mumu, que es una marca que me encanta. De verdad, yo me la paso investigando el mercado y yo los vi y yo dije, wow, esta gente trabaja con propósito. Y cuando uno trabaja con propósito se nota demasiado, se nota en la comunicación, se nota en el amor que uno le pone a las cosas, se nota que no estás trabajando por un resultado económico solamente. Yo estoy segura que todos los emprendedores que estamos acá quizá empezamos sí con la necesidad de generar ingresos, obviamente, a quien no le gusta el dinero, ¿sí o no? Pero yo sé que en el fondo había una intención mucho más grande que solo el dinero. Y por eso es que hoy seguimos en pie, porque los emprendedores sabemos que todos los días hay retos, ¿sí o no? Pero lo que nos hace seguir adelante realmente no es lo técnico, es el propósito con el que hacemos las cosas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando tú vendes, esta me encanta, cuando tú vendes o vives desde tu propósito, tú no necesitas convencer, tú inspiras y atraes aquello que es semejante a ti. Y ahí es donde cambia el juego del dinero, el juego de la abundancia, porque es que el dinero solamente es una representación de la abundancia en un área, pero la abundancia está en todas las áreas de nuestra vida. La abundancia es una forma de estar en el mundo y está conectada también con nuestro propósito. Ahora, Aleja, hay personas que llegan y me dicen, Aleja, no, pero es que mira que yo, de verdad, yo quiero, o sea, de verdad me encanta lo que hago, pero yo le hago y intento, pero no me llegan los resultados. ¿Qué está pasando realmente ahí? ¿Sí? Y aquí quiero hablar de algo muy importante y es de la comparación que empezamos a hacernos cuando estamos así, en ese momento en el que nos llegan los resultados y empezamos a ver cómo a otra marca le va mejor que a nosotros y empezamos a ver afuera y empezamos a tener una ansiedad gigante. Y yo quiero preguntarles aquí en estos momentos, ¿ustedes con quién es la persona que más hablan durante el día? ¿Quién dice algo? ¿Con quién? Exacto. Nosotros todo el tiempo, desde que nos levantamos, estamos hablando con nosotros mismos. Uno abre el ojo y uno ya está diciendo, qué pereza ir a trabajar. Ay, no, qué pereza tal cosa. O me puedo levantar y decir, jue madre, hoy voy con toda. Por ejemplo, yo hoy me levanté, cerré los ojos, que es un hábito que tengo 5 minutos antes, 5 minutos, yo abro los ojos, pero esos 5 minutos me quedo incluso en la cama y me quedo agradeciendo por lo que fue, por lo que es y por lo que no es. Y esa es una actitud que realmente me ha alimentado a lo largo del tiempo para ponerle frente a la vida, porque todos sabemos que en la vida existen retos, no se van a desaparecer como estaba diciendo Alejo, pero es muy diferente cómo se viven los retos con una actitud positiva. ¿Sí? Entonces, en ese diálogo empezamos con la comparación, empezamos con la ansiedad, nuestra mente literalmente se enfoca en lo externo y eso a veces hace que los resultados no lleguen. También empezamos a conectar con una necesidad de validación. Y es ahí donde empezamos a desconectar de lo que realmente nosotros queremos ser y hacer. ¿Por qué? Y esto se vive mucho en las redes sociales. No, pero es que fulanito está haciendo X o y ella no habla así. Y eso pasa demasiado. No, pero es que en marketing, por ejemplo, que nos movemos mucho en tendencias, pero es que tal tendencia está funcionando, yo tengo que hacer esa tendencia, pero resulta que tú no eres de la que baila en TikTok, pero lo haces forzado por una tendencia. Obviamente, en mi caso, yo adopto y adapto tendencias siempre y cuando yo sienta cierta conexión con esa tendencia. Y eso es lo que realmente genera la diferencia entre algunas marcas que conectan más que otras, porque las marcas que conectan más que otras son esas que se atreven a ser ellas mismas, son aquellas que le ponen literalmente su huella a su marca, son aquellas que levantan la voz y son esas marcas que tú dices, uff, las admiro un montón porque realmente están haciendo lo que nadie más se atreve a hacer o lo están haciendo de una manera completamente diferente y son esas las que literalmente llegan a romper al mercado y lo mismo sucede en la vida. Y ahora también otra cuestión que a veces hace que nos alejemos de esa abundancia o de esos resultados que podemos tener en nuestros negocios es que estamos 100% enfocados en el resultado económico. Y eso, chicos, realmente hace que ustedes se desconecten de lo importante, de por qué ustedes están haciendo lo que están haciendo en la vida. Eso es lo más importante en un negocio. ¿Por qué? Porque si yo me enfoco solamente en el resultado, me voy a posicionar en el futuro. ¿Y qué va a pasar?
pues que voy a ver ese resultado súper lejano y me voy a empezar a sentir mal, voy a tener ansiedad. En cambio, si yo me posiciono en el presente, ahí es donde yo empiezo a dar mi 100%, porque digo, ok, esto es lo que soy, esto es lo que tengo y con esto es que tengo que empezar. ¿Qué puedo hacer y cómo hago para hacerlo mejor con lo que tengo en este momento? ¿Sí? Ahora, ¿cómo se ve vender o vivir desde el alma versus desde el miedo? Porque hay una diferencia abismal. Entonces, vender desde el miedo, lo típico cuando estamos en nuestro negocio y queremos cerrar la venta ya. O sea, yo quiero cerrar ya a este cliente y entonces, ¿qué pasa cuando yo pienso solamente en cerrar a este cliente? No conecto con el cliente, no logro identificar sus necesidades, no logro comprender qué es lo que realmente necesita. En cambio, cuando tú estás conectado con tu alma, con tu propósito y estás conectado realmente con lo que estás haciendo, tú te enfocas en el cliente, en el bienestar. Y eso se siente, chicos. A ustedes les pueden mentir todo lo que ustedes quieran, pero la energía nunca miente. Y la energía está presente en todo, en los negocios, en las relaciones de pareja, familia, etcétera. Uno siente la tensión, uno siente la energía. Entonces, cuando tú realmente estás con una marca o con un emprendedor que realmente ama lo que hace, esa persona llega y te entiende y se convierte casi que en tu amigo, te escucha y posteriormente te ayuda, porque eso es lo que realmente hacemos las personas que vendemos desde el propósito. Otra forma de identificar esto, me da miedo que no me compren, me da miedo. Cuando nosotros no estamos conectados con lo que estamos haciendo, vibramos desde el miedo, y eso lo mencionó ahorita Irra, y ahorita ya les voy a mostrar un poco el cuadro de niveles de conciencia. Y entonces, no, qué miedo que no me compren. Pero en cambio, cuando tú estás seguro de lo que tú estás haciendo, porque estás dando lo mejor de ti, lo estás haciendo conectado con lo que eres, entonces dices, confío en que el que compre mi producto realmente es una persona que resuena con él. Y ahí es donde está la diferencia también, porque a veces sucede, por ejemplo, vamos a hacer un evento como estos, pero resulta que no se vendieron todas las plazas y vienen 5 personas y yo vengo y me presento acá con una energía así súper bajita y como que, ¿cierto? Como que qué pereza, pues voy a hacer el mínimo esfuerzo porque esto no se llenó. No, uno tiene que hablar con la misma energía que si hay una persona o hay 10.000 personas en el auditorio, porque solo que una persona ya haya confiado en ti es el inicio de cosas enormes, porque una persona lo vale todo, ¿sí? Ahora, yo hablo también para convencer cuando estoy actuando desde el miedo, desde la desconexión. Solamente me interesa convencer a esta persona, a mí no me interesa su beneficio. Y eso se siente también. En cambio, cuando yo estoy haciendo las cosas con amor, yo hablo para conectar. Y eso también se siente, ¿sí? Ahora, otra cosa que es importante, cuando yo vendo desde el miedo, me desgasto un montón, o sea, se me va la energía. En cambio, cuando yo vendo desde que amo lo que hago, yo me recargo. Por ejemplo, yo tengo una comunidad de estudiantes y a veces sucede que yo llego con la energía bajita porque pasó X o Y en el día, pero ustedes no saben yo cómo termino esa clase, hijo de madre. A veces hasta les pongo música de La Bichota y yo eso, y terminamos en fiesta y todo, porque amo lo que hago y conecto un montón. Y aquí Manu es parte de la comunidad y no me dejará mentir. Ah, bueno. Ahora, yo quiero que hagamos un ejercicio pequeñito, como para empezar a identificar. Ahorita levantaron un montón las manos, así que todos son emprendedores y eso me encanta, o bueno, tienen proyectos. Y quiero que pienses en la última publicación, oferta o lanzamiento que hiciste hace poco, ¿sí? Y ahora vas a pensar y te vas a preguntar, ¿desde qué energía la hiciste? ¿Sí? ¿Desde el miedo o desde el amor? Y ahora vamos a escribir ahí qué cambiarías o cómo cambiaría esta publicación, este lanzamiento, si decidieras hacerlo desde el amor, ¿sí? Vamos a escribir ahí las personas, si no tienen un negocio, si no tienen un proyecto, piensen en algo que hayan hecho en los últimos días que para ustedes sea importante y piensen desde dónde lo hicieron, desde el miedo, desde la duda, desde la desconexión o desde el amor. ¿Y cómo cambiaría si hicieras nuevamente esa acción, esa publicación, ese lanzamiento o esa oferta desde el amor? Listo.
Yo creo que en la vida hay dos caminos para operar lo que sea que uno vaya a hacer en la vida. ¿Listo? Entonces, una de ellas, y esto tiene que ver con el mapa del niveles de conciencia, esta es la tabla de la cual les estaba hablando Irra hace un rato. Y esta tabla básicamente nos dice que nosotros tenemos diferentes niveles de conciencia. Los de abajo operan desde la fuerza y los de arriba, ¿sí? Amor incondicional, paz, amor, razón, aceptación, voluntad, operan desde el poder. Entonces, fíjense cómo podría cambiar una publicación, una oferta, un lanzamiento si yo decido operar desde la fuerza, desde el confiar en la vida plenamente, tener fe, tener amor, ¿sí? Accionar desde el amor. Cambia increíblemente. Cambia esa publicación, cambia ese resultado, pero la mayoría de las veces en nuestro diálogo interno, y esto nos sucede a todos porque la mente es un mecanismo de defensa que obviamente está buscando todo el tiempo esos peligros precisamente para que nosotros pues sobrevivamos. Por eso me parece increíble que existan espacios como estos, porque realmente es donde uno adquiere información, herramientas que después uno en su vida real puede implementar, así como yo implementé esa frase que se me quedó grabada de Alejandro, en donde pues ya les dije lo que dijo, que uno a veces se pierde oportunidades por el miedo y reconocerse en una versión que todavía no lo ha hecho. Ustedes de aquí también van a sacar esas frases, esas herramientas, esos conocimientos que después van a poder utilizar en sus negocios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre operar desde la fuerza o el poder? Precisamente que cuando nosotros elegimos en presencia, porque todos nosotros tenemos ese libre albedrío y esa libertad para poder elegir, hoy decido hacer esta publicación desde el amor, o hoy actúo desde una inconsciencia absoluta, desde el miedo, no domino mi mente. ¿Quién era el que estaba diciendo lo del perrito ahorita? Irra, creo. Sí. Asimismo, tú eres quien domina tu mente, no al revés, pero a veces no lo sabemos, se nos olvida, se nos olvida. Por eso hay una, no sé cómo se le llama esto, pero en la Biblia dicen que somos dioses y lo hemos olvidado. Y es cierto, tú decides desde dónde quieres vivir, desde dónde quieres operar, si desde el amor, si desde el miedo. Entonces, ¿cómo va a ser tu visión de vida si tú actúas desde el miedo? Pues vas a tener ansiedad, ¿cierto? Va a ser, mejor dicho, una vida súper negativa. Pero ¿qué pasa si tú decides en conciencia y en presencia elegir vivir desde una frecuencia más alta? ¿Ok? Y esto tiene que ver mucho con el propósito. Volvemos al tema del propósito. Este círculo es el círculo dorado de Simón Sinek, él lo propone y él habla sobre el porqué, como el propósito de nuestros proyectos. Cuando tú tienes un porqué claro, el cómo y el qué aparecen en el camino. Y a mí me encanta tener esto en cuenta porque realmente en la vida, en los negocios, en todo lado siempre vamos a estar como en una montaña rusa, a veces arriba, a veces abajo, pero lo que te va a mantener en pie a ti es tu propósito, el por qué tú haces lo que tú haces, el por qué tú vendes tu servicio, el por qué quieres ayudar a las personas a través del servicio que tienes. Pero resulta que a veces operamos desde el miedo y todo este nivel de conciencia más bajito y conectamos primero con el qué. Y no está mal, obviamente nosotros debemos de mejorar nuestro producto, ir optimizándolo, pero hay un dicho que dice que si a ti no te da vergüenza tu primer producto, te demoraste bastante en lanzarlo. Y es así. A veces nos quedamos pensando en el qué, es decir, en el producto, en el servicio, y decimos, no, pero es que tiene que estar perfecto, el branding tiene que estar impecable, tal cosa. No es que si yo no grabo en HD, en 4K con uno... No, lo importante, te estás desviando, lo importante es el mensaje, lo importante es cómo tú vas a servir a esa persona, por qué lo vas a hacer, el por qué, eso es lo más importante. Y después viene el cómo, porque es que la vida es hermosa, chicos. Cuando ustedes conectan realmente con lo que ustedes quieren hacer y con lo que ustedes son, y eso lo ponen al servicio de los demás, la vida, el universo, Dios, en lo que ustedes crean o como quieran llamarle, les muestra señales, les muestra personas, o sea, se los ponen en el camino, información en forma de un libro, información en forma de un evento, de lo que sea. Entonces, yo quiero que no se detengan en la vida solamente porque el qué, el producto, no está terminado o a la medida como tú quieres.
Yo creo que esto nos pasa a todos los emprendedores. Empezamos con lo que tenemos, con lo que somos y en el camino, por supuesto, escuchando a nuestros clientes, vamos optimizando ese producto. Cuando nosotras iniciamos, por ejemplo, nuestra plataforma educativa, o sea, la calidad era pésima, ¿sí? Pero el contenido era de excelente calidad y sobre todo el propósito con el que nació esa plataforma, que era enseñarle a más personas cómo pueden transformar sus vidas a través de habilidades digitales que les permita generar ingresos a ellos mismos. Listo, entonces vamos a conectarnos mucho con el círculo dorado de Simón Sinek, que es el por qué, el cómo y el qué. Y vamos a hacer acá un pequeño ejercicio y vamos a responder estas preguntas ahí en el cuaderno, un minutico también. Y es, ¿qué haces? ¿Qué haces tú en estos momentos? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo lo haces? Vamos a hablar un poquito ahí del negocio, ¿cierto? De lo que nosotros hagamos. No importa, incluso si no tienes un negocio, un proyecto y estás trabajando para alguien, también es importante, porque a nuestros colaboradores nosotros también debemos de compartirles esa filosofía de vida, esa filosofía para que ellos logren conectar también con su propósito y vean nuestra empresa como parte de ese vehículo que les va a ayudar a lograrlo. Y ahora, el por qué lo haces. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Listo? Ahí un minutico para que ustedes conecten con su por qué. Ese por qué que les va a ayudar en esos momentos en donde las dudas, el miedo, lleguen a sus vidas. Bueno, ahí las personas que estén inspiraditas ahorita pueden continuar. La verdad a mí siempre me gusta conectar mucho con el propósito o la razón de por qué hago lo que hago, porque como les decía, lo utilizo bastante en mi día a día para poder seguir a pesar de los obstáculos, a pesar de las muchas cosas que estén pasando también en nuestra vida. ¿Sí? Nosotros tenemos diferentes áreas y a veces lo personal puede llegar también a afectarnos en nuestra área laboral, pero tener un propósito claro te hace pararte firme, firme, a pesar de que el mundo se te esté cayendo. ¿Qué empieza a cambiar cuando tú logras conectar tu proyecto, tu negocio contigo? Pues empiezas a tomar mejores decisiones acertadas a lo que tú eres, o sea, relacionadas con lo que tú sientes. Atraes a personas y oportunidades alineadas, como nada más yo soy un ejemplo de ello. Yo vine a este evento tratando precisamente de encontrar respuestas, de volver, nosotros siempre estamos conectados,
¿sí? Con la divinidad, con Dios siempre, ¿sí? Somos una conexión divina todo el tiempo, pero lo que pasa es que a veces entramos como en un modo de inconsciente, de modo automático. Yo no sé si a ustedes les ha pasado algún momento que se levantan y se van al trabajar y cuando llegan al trabajo ni se dan cuenta de todo lo que pasó en el bus o en el transporte porque están como en modo automático. Y eso sucede a veces, pero cuando tú estás conectado, empiezan a pasar cosas así. Yo vine acá al evento a aprender tal y bueno, cosas pasaron y acá estoy hoy en día. Y quizá alguno de ustedes tenga también ese sueño de impactar vidas y de hacerlo a través de un escenario, a través de las redes sociales y demás. Y eso puede suceder también para ustedes cuando realmente se eligen. Además, fluyes con más creación de contenido, de ventas, de relaciones. Es como que todo empieza literalmente a fluir. Y ahí es donde yo les digo, se empieza a ver la magia. Y empieza sobre todo a disfrutar más del proceso y forzar menos. A veces nos enfocamos solamente en los resultados y nos olvidamos de que el proceso es realmente el que te va a edificar en la persona que has venido a ser. Porque la meta, el resultado es efímero, dura unos segundos. Y la naturalidad, ¿sí? El proceso natural del ser humano es alcanzar una meta, disfrutarla 10 minutos y cuál es la siguiente, ¿cierto? Entonces, ¿realmente dónde está lo importante en el proceso? Porque cuánto te va a tardar, no lo sabemos, pero es ahí realmente donde tú vas a desarrollar las habilidades, a fortalecerte, a convertirte en la persona que has venido a ser. Y esto que yo les he hablado el día de hoy, literalmente es lo que yo he hecho para hoy tener a día de hoy 2 empresas que realmente vibran en abundancia. Y en abundancia de todo, de amor, de respeto, de lealtad, de valores. Toda esta filosofía de vida yo la apliqué a mi vida. Y como pueden ver acá, esto fue el inicio de todo. Me había graduado en psicología, pero yo acá no tenía la filosofía de vida que tengo hoy y que les acabo de compartir. Por ende, mis resultados, ¿cuáles eran? Mínimos, ¿sí? Porque no le aportaba valor a nadie. Estaba atrapada en el yo, pero en el yo desde el ego, el yo desde la queja, el yo desde el culpable es el gobierno, el culpable es tal cosa, el culpable, ta. Y así vivía, listo. Pero llega un punto de mi vida, y a mí me encantan las crisis, pues tampoco quiero ser la guerrera favorita de Dios, pero eh, yo siento que las crisis son maravillosas porque te ayudan a reinventarte en la forma en la que tú quieres reinventarte. Entonces resulta que, bueno, yo ya no podía caer, o sea, yo ya no podía estar en la peor. Y me rendí, o sea, me rendí, yo dije, ¿qué tengo que hacer para cambiar? ¿Qué tengo que hacer para empezar a vivir como realmente yo quiero vivir? Y me empecé a hacer preguntas muy filosóficas, muy profundas, pero yo creo que tú te haces las preguntas correctas y llegas a las respuestas correctas. Y cuando yo digo me rendí, como dijo Gema, no es que yo haya tirado la toalla, sino que simplemente me entregué a Dios, al universo y le dije, mira, yo estoy aquí y yo lo único que quiero ser es una buena persona y disfrutar de mí poniendo mis dones y talentos que tampoco tenía claros cuáles eran al servicio de los demás. Eso era lo único que yo sabía. Y como magia empezaron a pasar cosas en la vida y cuando tú te rindes de esa manera y con una intención linda de corazón, la vida empieza a ponerte personas, libros, cursos, amigos, oportunidades y empiezan a suceder cosas. Y entonces allí conozco a mi socia, Ebony, con quien he construido todo lo que soy, todo lo que he logrado y lo hemos logrado juntas y me encanta porque empezamos desde cero las dos con la misma intención, hermoso, y gracias a eso hoy en día hemos impactado también la vida de más personas, hemos construido una comunidad que hoy en día también ha transformado su vida de muchas maneras. Y con esto quiero decirles, chicos, que cuando ustedes realmente cambian la visión de vida, la visión del negocio y no solamente se enfocan en los resultados, sino que realmente hay una intención y un propósito de fondo, pasan cosas como estas, como magia. Y no solamente empiezas a pensar en ti, sino en los demás. Y cuando tú piensas en los demás y aportas valor a los demás, entonces a ti te empieza a ir súper bien y te conviertes en una persona súper abundante porque tú entre más das, más puedes dar. Y esa es nuestra filosofía de vida, de negocio, y yo creo que esa es la respuesta para que realmente nosotros materialicemos nuestros sueños y los vivamos desde la abundancia. Ahora,
¿Cómo hago, Aleja? ¿Cómo hago? Pues yo tengo algunos rituales que a mí me funcionan realmente y que intento aplicarlos todos los días. Y es primero el silencio y la conexión conmigo. Y esto empieza desde la mañana, como les dije, 5 minuticos a la mañana antes de que ustedes cojan cualquier celular y empiecen a conectarse con el mundo entero. Cierren los ojos y agradezcan. La gratitud para mí abre puertas de bendición. Y conecten con ustedes y pongan su día al servicio de los demás desde su intención más amorosa. Escucha tu intuición. Uf, chicos, esto es poderoso. De verdad, aunque incomode y aunque duela, porque la intuición nunca se equivoca, jamás. O sea, la intuición no necesita gritar, ella susurra, pero de verdad tú la estás escuchando, porque una vez se hace loco, y a mí me ha pasado, me hago la loca, yo sé en el fondo que no debo estar ahí, que no debo hacer algo, y la ignoro. ¿Y qué pasa? Las consecuencias que ya se sabía que iban a pasar, uno siempre lo sabe. Entonces en estos momentos piensa, ¿qué decisión estás evitando en estos momentos por miedo? ¿Cuál es esa decisión que en estos momentos por miedo no has tomado? Porque el miedo habla, refleja mucho de lo que hay en tu intuición. A nivel de negocio, haz de tu negocio o de tu vida un altar. Cada producto, cada venta, cada palabra es una ofrenda. Pregúntate, ¿lo que estás ofreciendo realmente está alineado con lo que tú eres? Porque si no, es muy probable que ese negocio no funcione. Ahora, rodéate de almas en expansión. Esto para mí es fundamental. Miren, en mi vida personal, acá ya entre nos, pues, cuando yo estaba en esta época, estaba en un contexto al que yo no pertenecía y por eso tenía también esos resultados. Claro, yo tampoco era el contexto, ¿sí? Primero tienes que transformarte tú y cuando te transformas tú, se transforma todo a tu alrededor. Pero aquí yo tomé conciencia y uno en la vida toma conciencia por dos cosas. Una, pues porque llegas, sí, a esa conclusión de manera amorosa, se podría decir. Y otra, porque te pasaron tantas cosas que tú dices, si no cambio, mejor dicho esto, o cambio, me muero, literal. Entonces, yo ahí no tenía el contexto y yo tampoco era el contexto. Me empecé a transformar y cuando les digo yo, me rendí para que la vida, el universo, Dios me mostrara el camino, empecé a transformarme y con ello empezaron a llegar personas que sí hacen parte de mi contexto de expansión, porque tu entorno literalmente moldea tu energía y me ha vuelto a pasar. He conectado de nuevo con personas, pero ¿saben qué es lo lindo? Que hoy en día ya lo identifico más rápido, porque ya tengo la información que ustedes hoy están recibiendo al venir a espacios como estos. Uno empieza a identificar, mi energía está pasando, ¿qué está pasando de nuevo, Aleja? ¿Qué hay que cambiar? ¿Para dónde me tengo que mover? ¿Me quedo aquí? ¿Le hago caso a mi intuición? ¿Qué hago? Ah, bueno, ya uno empieza a conectarse más con su intuición y la intuición le dice a uno, ok, muévete, este no es el lugar. Y cuando uno hace esos movimientos, empieza de nuevo la magia a pasar. Y finalmente, agradece al proceso, no solo a los resultados, porque cuando agradeces incluso lo que no entiendes, entonces abres el canal de abundancia. Y es que todo en la vida pasa por y para nosotros. Así sea algo que tú en estos momentos no entiendas, que tú dices, pero ¿por qué a mí? Como la vez pasada que estuvimos en la actividad que ustedes van a hacer mañana de la inmersión en hielo. Gema dice, bueno, grupo número 1, tran, nos metimos. Grupo número 2, tran, se meten. Y al rato, grupo número 1, de nuevo. Y yo, no, no puede ser. No puede ser, pero ¿por qué otra vez uno se tiene que chocar con la misma piedra? ¿Qué a son de qué? ¿Qué necesidad? Eso pasa también en la vida. Entonces, sucede que a veces te van a pasar cosas que no son tan agradables, pero realmente cuando tú prefieres elegir eso que te pasó y verlo desde el amor, siempre te va a quedar un gran aprendizaje. Y es ese aprendizaje el que te va a hacer mejor ser humano, mejor persona y mejor empresario. ¿Ok? Yo quiero dejarles esta frase y es, no estás aquí solo para vender o vivir en automático, estás aquí para despertar almas y la primera alma que viniste a despertar es la tuya, porque cuando tú despiertas, literalmente todo cambia. Muchas gracias.